Buenos días a todos, buenos días a todas. Welcome. Bienvenidos al 7º Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis organizado por la Fundación OAFI, que nos reúne hoy aquí en el Auditorio AXA de Lilla Diagonal de Barcelona a partir de hoy y hasta el 27 de octubre. Gracias a todos por vuestra asistencia y por sumaros a OAFI Congress 23, que ya está de vuelta con un nuevo lema: el dolor no nos frena. Bueno, pues vamos a empezar ya sin dilación con la mesa inaugural. Ya los tenemos con nosotros. Esta mesa inaugural del Congreso, ella es Carme Bertral, secretaria de Atención Sanitaria y Participación de la Generalitat de Cataluña. Bienvenida, señora Bertral. Gracias por acompañarnos hoy en el Congreso, en esta jornada inaugural. Muchas gracias. Bon día, buenos días a todos. En nom del conseller Balcells, felicitats a tots, felicitats a l'organització, felicitats per haver-nos convocat aquí per participar en aquesta taula inaugural. Tinc el gust i la complaença de ser metge de família. Per tant, en la meva vida laboral he estat topant-me contínuament amb problemes de dolor i amb problemes d'artrosis, amb problemes d'osteoporosi, etc. És aquella malaltia que la donem tots per, bueno, ja toca, ja et fas gran o no tan gran, i la donem com una cosa que forma part de l'esdevenir de la persona. No, hi ha moltes coses hi ha molts esdeveniments que es poden prevenir fent una vida sana, tenint en compte tots els condicionants socials a l'entorn de la persona per evitar que aquest desgast sigui cada vegada més llunyà o que quan apareix el desgast puguem tenir alternatives farmacològiques o no per poder pal·liar-lo i que no sigui un condicionant per a la persona d'un aïllament o que es tingui que quedar amb inactivitat per dolor, per impossibilitat, etc. El qual comporta a llarg termini també problemes probablement d'autoestima, psicològics, etc. Per tant, coneixedors tots per compartir el que és tots els problemes de l'os del cartílag en les diferents vessants, aquest congrés és molt oportú i molt ampli i quasi bé toca totes les possibilitats, tot el ventall de possibilitats. Per tant, enhorabona als organitzadors i un plaer poder, repeteixo, estar aquí. No tinguem vergonya de res, diguem tot. Aquí es reuniran professionals, persones expertes, pacients experts, tot un munt de persones que poden explicar el seu dia a dia de la feina i el seu esdevenir de la vida. Per tant, tothom atent i amb ganes d'interaccionar per ajudar-nos tots plegats a avançar en mica i en pas ferm. Torno a agrair l'oportunitat d'aquesta inauguració i els desitjo a tots que tinguin unes molt bones jornades. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carme Bertral, secretària d'Atenció Sanitària i Participació de la Generalitat, per venir avui a inaugurar també amb nosaltres aquest congrés. Vamos a ceder la palabra ahora a David Malmusi, es de los servicios del Ayuntamiento de Barcelona, Servicios de Salud, en representación de la señora María Eugenia Gay, segunda teniente de alcalde de Barcelona, que no ha podido asistir. Bienvenido. Muchas gracias, David. Bon día. Good morning y buenos días a todas. Es un placer para nosotros asistir a la inauguración. Una bienvenida especial a las personas que habéis venido de fuera de Barcelona y también de fuera de España, algunos panelistas internacionales. Sois muy bienvenidos a nuestra ciudad. Siempre nos gusta ser sede de congreso de ámbito sanitario y en este caso más. Y por esto también hemos hecho el esfuerzo de poder facilitar el espacio para este congreso que es muy especial para nosotros. Es un congreso
que está hecho con y para los pacientes. Tiene esta mirada multidisciplinar y poliédrica a una temática que analizaréis desde múltiples vertientes y que desde luego es una temática de mucha importancia, ya lo apuntaba la secretaria, de estas temáticas invisibles, pero que son muy presentes en el día a día de muchas personas en esta ciudad y en nuestro entorno. Sabemos que el dolor crónico, la patología osteoarticular, copan pocos titulares, pero son quizá el mayor causante de carga de enfermedad, de mala percepción de salud, de mal estado de salud en la población, y lo son aún más en mujeres y en niveles socioeconómicos más bajos. Y por lo tanto, a los que trabajáis estos temas, os quiero dar una enhorabuena y una buena noticia. Estáis cada día trabajando en esta temática, estáis luchando contra unas desigualdades sociales en salud, como son las desigualdades de género, las desigualdades socioeconómicas, porque estáis luchando para hacer mejor la calidad de vida de personas que sufren por esta enfermedad y por el dolor crónico. Y por lo tanto, una medicina y una salud pública sensibles al género y sensibles a las desigualdades deben poner el foco de sus atenciones en estas patologías. Estamos, por lo tanto, intentando poner el foco en estas patologías y agradecemos también la labor de OAFI y que haga posible este congreso. Que tengáis un buen congreso y muchas gracias. Bueno, primer de tot, bon dia a tothom. Moltes gràcies per estar aquí, amb el 7è Congrés Internacional de Malassama Artrosis d'OAFI. OAFI somos la primera y única fundación dirigida exclusivamente a personas con artrosis a nivel mundial. Somos un referente en ese sentido, y no es por presumir, sino por la base de mucho trabajo y mucha dedicación. Y además tengo el honor también de ser presidente de ACOSAR, que es la Asociación Española de Mujeres con Osteoporosis. ¿A quién representamos? Pues representamos a personas mayores. No me preguntéis si quiere decir mayores, porque mayor puede ser 70, 80. En España tenemos 18.000 centenarios. En Cataluña tenemos unos 2.400 centenarios. Por tanto, también son mayores, ¿no? O sea que la palabra mayor hoy en día, pero representamos a mucha gente que tiene esta patología. Otro gran grupo que representamos, OAFI y ACOSAR, son las mujeres, porque por desgracia, tanto la artrosis como la osteoporosis son dos enfermedades de género que afectan mucho más a la mujer que al hombre. Y después también tenemos un colectivo, que es el deporte, los deportistas sobre todo de alto nivel, que también tienen pues, muchos problemas de sus articulaciones. De hecho, organizamos cada año, en Barcelona organizamos este congreso dirigido a pacientes con artrosis, y sobre todo muy dirigido a la mujer, y en Madrid hacemos con el Comité Olímpico Español dirigido al deporte, y ahí hacemos más relacionado con el mundo del deporte y con la mujer. Bueno, este es todo el staff, dijéramos, que tenemos en OAFI. Os podemos decir que pues, llevamos más de 3 meses trabajando para este congreso, y bueno, para nosotros hoy es una fiesta, y esperemos pues, que nos ayudéis y que disfrutéis y que pues, podamos pasarlo bien y sobre todo que salgáis, que habéis aprendido algo o que hayáis contactado con otras personas y que realmente esto está montado para poder ayudar a nuestros pacientes. Bueno, pues gracias a todas las empresas que estáis aquí, en fin, a todas, que nos ayudáis a hacer posible este congreso, ¿no? Y bueno, cómo no, para acabar, dijéramos, si no fuera por nuestro voluntariado y por nuestros pacientes que están aquí, y muchos están aquí fuera, pues esto sería imposible. O sea que muchas gracias al voluntariado y pacientes de OAFI. Y por cierto, las personas que os queráis apuntar, tenemos mucho trabajo, tenemos muchas ideas, nos hacen falta manos y podemos ayudar a mucha gente. Esto por un lado. O sea que me refiero que es muy importante el tema del voluntariado. Nada más, muchas gracias, que disfrutéis el congreso.